Bom dia. Começando os nossos trabalhos, quero cumprimentar os parlamentares aqui presentes, os nossos convidados, dizer que esse esforço é fundamental para produzirmos paz nas estradas da nossa região e compreendemos que essa iniciativa ela colabora nesse sentido. Estou assumindo a presidência da comissão nesta sessão, neste dia de hoje, mas eu queria, com isso, agradecer muito a presença do parlamentar que está comigo, brasileiro, deputado Carlos Gomes, e como ele cuidou bem deste seminário, eu gostaria que Vossa Excelência conduzisse os trabalhos do nosso seminário aqui, e eu vou acompanhar aqui a seu lado. Com a palavra, o deputado Carlos Gomes. Obrigado, presidente Odair Cunha. Quero cumprimentar também nosso colega parlamentar da Argentina, Nicolete. Nosso parlamentar, passar a palavra para o nosso presidente, porque para fazer a abertura precisamos ser objetivos, até porque o nosso tempo é escasso. Quero agradecer aqui a presença também da doutora Maria Dolores, diretora de Coordenação Regional da Sul-América, da OPAS, também o doutor Inácio Ibarra, assessor regional para legislação relacionada à saúde, escritório regional da OPAS e secretário técnico da Rede Parlamentar Americana para a Segurança Viária. E Florência, Lambroschini, Aliança Global de ONGs para a Segurança Viária, capítulo latino-americano. Algum outro nome, Rochelle? Tem os representantes das ONGs. A representante de ONGs. O Eduardo Bom. Eduardo Bom, muito obrigado, Eduardo, pela presença. Gonçalo Serron. Gonçalo Serron. E Rosa Gachedo. Rosa. E a senhora Rosa. Então, para abertura, e nós não nos passarmos no tempo, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Odair Cunha. Já? Já podemos? Então, podemos passar então para a doutora Maria Dolores Pérez Rosales, fazer considerações iniciais. Bom dia. Buen día, buenos días. Un distinguido saludo al parlamentario Odair Cunha, presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlasur, al parlamentario Carlos Gómez, miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlasur, a los otros parlamentarios de Parlasur que nos acompañan el día de hoy, al resto de participantes y a mi colega de OPS. Bueno, el día de hoy nos reúne un evento que es de suma importancia en salud pública, puesto que sabemos que las lesiones causadas por accidentes de tránsito son un verdadero problema de salud pública en el mundo y también en Sudamérica. Según estimaciones de la carga global de la enfermedad, durante un año fallece un promedio de 1.2 millones de personas. Miren qué cantidad, ¿eh? Y más de 50 millones sufren lesiones que no son fatales, pero que muchas veces terminan con algún tipo de daño permanente o con algún tipo de discapacidad. Para darles una cifra ilustrativa, las estimaciones indican que durante el año 2019 se perdieron más de 72.9, casi 73 millones de años de vida saludable, precisamente por estas causas en todo el mundo. Y en ese mismo año, en la región de las Américas, y como resultado de las lesiones de tránsito, fallecieron algo más de 158.000 personas y se perdieron 8.9 millones de años de vida saludable, casi 9 millones de años de vida saludable. Esto equivale a un 13% de las defunciones
y el 12% de los años de vida saludable perdidos en todo el mundo. Los accidentes de tráfico cuestan a los países alrededor del 3% de su Producto Interno Bruto. Cifras muy importantes las que le estoy dando y muy considerables. Las muertes y las lesiones causadas por accidentes de tráfico representan, por tanto, un gran problema, no solo de salud pública, sino también un problema de equidad, ya que sabemos que los pobres son con mayor frecuencia los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito. Son los peatones, los motociclistas y los ciclistas, que representan un 23, un 15 y un 3% respectivamente de las muertes a causa del tránsito. El 90% de las muertes por accidente de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios. Y es en este contexto que, como saben, en el 2020 las Naciones Unidas declararon el periodo 2021-2030 como el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Y la Organización Mundial de la Salud elaboró el Plan 2021-2030 precisamente para apoyar la aplicación del decenio. Pero si nos remontamos a nuestra región, las Américas, ya en el 2011 el Comité Directivo de la OPS había aprobado el Plan de Acción de Seguridad Vial, que, entre otros objetivos, buscaba sobre todo fortalecer la coordinación multisectorial, que es tan importante en el ámbito de seguridad vial, disminuir la contribución de los factores a riesgo a las lesiones resultantes del tránsito, es decir, incidir sobre la velocidad, el consumo de alcohol, de drogas, incidir igualmente sobre los elementos de distracción, entre otros. Mejorar las políticas de transporte público, integrando criterios de seguridad, de equidad y de accesibilidad que promuevan el ejercicio de los derechos humanos. Contar con servicios estructurados e integrados de atención prehospitalaria para las víctimas de traumatismos resultantes del tránsito. Mejorar la calidad de los datos sobre las víctimas de los accidentes, ya que para la mayoría de los datos de mortalidad y morbilidad no reflejan exactamente las características de los lesionados. Estas resoluciones reflejan el gran interés en el tema y el compromiso político de todos los Estados miembros. Y en ellas se han destacado la importancia de impulsar un enfoque de sistemas seguros con el fin de promover la seguridad vial y la movilidad sostenible en el mundo. Sin embargo, sabemos que a pesar de todos los avances, en muchos países la adopción y aplicación de medidas de seguridad vial sigue siendo insuficiente y, por tanto, se requiere el impulso de legislación amplia sobre los principales factores de riesgo, como ya sabemos que son la no utilización de cinturones de seguridad, los sistemas de sujeción infantil, los cascos, la conducción en estado de ebriedad, el exceso de velocidad, la mala visibilidad, etcétera, etcétera. Y especialmente importante es abordar la cuestión de la seguridad de los usuarios, que son más vulnerables en las vías de tránsito. La prestación de los primeros auxilios a las víctimas de accidentes de tráfico. Capacitación y educación, y en particular en los países en desarrollo y en los países menos avanzados. La OPS, la Oficina Regional de la OMS en las Américas, desde el 2015 viene apoyando a sus Estados miembros en la revisión, en la actualización y en el fortalecimiento de su legislación relacionada con la salud, y esto incluye la requerida para promover la seguridad vial, en un entorno siempre de derechos ciudadanos y especialmente para evitar las lesiones y las muertes por motivos de incidentes del tránsito. Tiene una particular relevancia el prever mandatos de política, regulatorios y legislativos para poder asociar los derechos de las víctimas de los incidentes de tránsito y de sus familias y garantizar la atención integral que se merecen.
La legislación en seguridad vial involucra, como ustedes saben, a varias agencias estatales y no estatales que inician, revisan, votan y aprueban las enmiendas, y es por ello que en esta sesión técnico-política tiene por objetivo promover la identificación de las mejores prácticas regulatorias, las necesidades identificadas por las organizaciones de sociedad civil y generar esa empatía entre los legisladores nacionales que integran el Parlamento del Mercosur. Y todo con el ánimo de promover acciones que faciliten una armonización en esta subregión del continente americano a través de un diálogo abierto entre los participantes. Por lo mismo, en este encuentro nos acompaña la Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial, ratificando la importancia de escuchar la opinión de todos los actores en la definición de las políticas públicas y en el trabajo parlamentario. Para el Programa Subregional para América del Sur de la OPS, es primordial abordar el tema de la seguridad vial como un problema de salud pública en la subregión. Por eso es muy importante el promover la articulación de todos los actores interesados. En este desafío, los parlamentos de Sudamérica tienen un rol fundamental en la elaboración de la legislación y los gobiernos en la implementación de estas normativas. Alentamos a los países del Mercosur para seguir trabajando en este tema que es tan relevante, y es nuestro deseo que lo discutido en este espacio pueda subir a las máximas instancias para tener un trabajo armónico y coordinado en este importante mecanismo de integración subregional. OPS Sudamérica está disponible para facilitar el diálogo entre todos los actores de la subregión, y esta reunión conjunta entre OPS y Parlasur nos parece verdaderamente que es un inicio de un buen trabajo a futuro en este y en otros muchos temas relevantes de salud pública. Muchas gracias por haberme invitado a estar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Obrigado, doutora Maria Dolores Pérez Rosales. Já passo a palavra de imediato ao doutor Ignácio Ibarra, assessor regional para legislação relacionada à saúde, escritório regional da OPAS e secretário técnico da Rede Parlamentar Americana para a Segurança Viária. Com a palavra, se puder, por 7 minutos. Bom dia. Buenos días, diputado Carlos Gómez. Y agradecemos mucho a usted y al Parlamento del Mercosur darnos la oportunidad de poder participar en este seminario que a nosotros nos parece radical, como la doctora Pérez Rosales ha explicado en nombre de la Organización Panamericana de la Salud. Ella fue apuntando todos estos elementos que nos justifican el por qué estar trabajando, estar reunidos con los parlamentarios del Parlamento del Mercosur y por tanto también por las características especiales del Parlasur, que son igualmente representantes nacionales en los congresos y asambleas legislativas de sus países. Como ella mismo expresó, las muertes en niños y en jóvenes, su principal causa desafortunadamente está asociada con los accidentes, las lesiones de tránsito. Y nos parece que esas son causas de muerte que son totalmente prevenibles. Y especialmente hay que mencionar el uso de las motocicletas, porque ha sido creciente en las ciudades grandes, en donde la movilidad vial a veces se hace complicada, o incluso también por cuestiones de corte económico. Hay un crecimiento importante en el uso de motocicletas, y desafortunadamente el mayor número de las lesiones en las vías de tránsito están ahora asociándose al uso de motocicletas, desafortunadamente. Como bien se indicó, principalmente estas causas de muerte, de lesiones, están asociadas con los principales factores de riesgo
quizás destacando la velocidad. Por eso existe la meta de poder reducir la velocidad de manera importante y en donde se necesitan medidas de corte regulatorio para poder alcanzar ese objetivo. Esas regulaciones normalmente están en legislaciones, pero también en marcos secundarios, en los reglamentos de los países. También se necesita promover, evitar consumir alcohol inmediatamente antes de conducir un vehículo, porque esta es otra de las cuestiones que están asociadas con la generación de lesiones, accidentes de tránsito. Y nos parece que es totalmente prevenible, por eso necesitamos también marcos jurídicos que sean rígidos, que sean duros. En la zona del Mercosur está una de las principales mejores prácticas y es el consumo de alcohol cero, la tolerancia cero al consumo de alcohol cuando uno está manejando vehículos, que ya son 2 de los países del Mercosur que tienen esa regulación y que nos parece como las mejores prácticas regulatorias. Desafortunadamente también, como ustedes pueden ver, esta es una situación que necesita un trabajo multisectorial, porque no nada más está en el sector salud, sino también está en el sector de transportes y en algunos otros sectores que están asociados, y por eso este trabajo intersectorial es altamente importante desarrollar. Y nos referimos precisamente a la ausencia a veces de un sistema eficiente y oportuno para la atención de las urgencias de salud, porque no es nada más el incidente de tránsito, sino también es la falta de atención oportuna, contender contra la lesión ocasionada inmediatamente en el sitio y después favorecer el traslado inmediato y tener un sistema sólido que permita responder a estos incidentes de tránsito. Es otro de los grandes retos que se tienen, porque de contar con sistemas fuertes para la atención de urgencias, se evitarían también muchísimas muertes, por lo que pensamos que es otra área de colaboración, otra área de desarrollo que necesita un apuntalamiento normativo, un apuntalamiento regulatorio. Los seguros vinculados con los vehículos muchas veces tampoco cubren la necesidad de reparar el daño ocasionado por las personas que, aún sin culpa, generan lesiones o la muerte de personas, y los seguros a veces no tienen toda la precisión absoluta de qué hacer, cómo hacerlo y responder de esas acciones. Nos parece que esta es otra de las medidas, otra de las situaciones que deberían de tener un análisis y una robustez del corte normativo con el objetivo de poder forzar a que las aseguradoras tengan una participación más activa en las reparaciones de daño como consecuencia de los incidentes de tránsito. Y bueno, ya cerrando con esta idea de introducción, objetivos de este webinario, comentar la importancia de este trabajo de coordinación con todos los actores múltiples. Y además de agradecer al Parlamento del Mercosur, a nuestra directora de la zona sur, quiero también agradecer mucho a Florencia Lambroschini, que desde la sociedad civil, desde la Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial, esté aquí también presente y haya invitado a que personas que trabajan directamente en las comunidades en estos temas, desde la sociedad civil, nos puedan presentar su visión de la situación y cómo es ahí donde encontramos también áreas de oportunidad importantes, porque personas que no tienen la capacidad, la eficiencia, el adiestramiento suficiente están siendo conductores de los vehículos de transporte colectivo, y esto está generando también importantes consecuencias de corte masivo. Existe una red parlamentaria que se lanzó por la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de Paraguay, el Senado de Paraguay en concreto, en el año 2019, que es la Red Parlamentaria de América para la Seguridad Vial, que busca ingresar o permitir la colaboración de los diferentes parlamentarios de todas las Américas para efecto de dialogar en torno a estas situaciones que pueden ser totalmente combatidas o que pueden ser atacadas desde el punto de vista regulatorio, legislativo, de política, de visión, de escrutinio,
de manera coherente entre las Américas, compartir experiencias y poder desarrollar lo que pueden ser las mejores prácticas. Este grupo parlamentario se lanzó en 2019, como les decía, en Asunción, Paraguay, y hoy tiene representantes de al menos la mitad de los países de América y queremos también alentar, hemos tenido reuniones anuales. El actual presidente es un senador, vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional del Argentino. Y finalmente se habla ahora también de los derechos a la movilidad, porque las personas deberían de tener un espacio en los sitios en donde normalmente hay vehículos para utilizar opciones eficientes que no generen contaminantes y que no usen combustible. Me refiero concretamente a las bicicletas y que lo hagan de manera segura y también que las personas puedan desplazarse de un lugar a otro con total seguridad. Y este es otro de los retos que también se ha planteado la nueva década de la seguridad vial. Y con esto quisiera agradecer mucho de nuevo al Parlamento del Mercosur, a la Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial, poder seguir trabajando en estos temas junto con nosotros de la Organización Panamericana de la Salud y tener esta visión para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buen día. Obrigado, Dr. Inácio Barra. Com a palavra agora para países a nivel global. Como les decía, tenemos un capítulo para la región de América Latina, donde somos 59 organizaciones de la sociedad civil en 15 países, donde también trabajamos en desarrollar capacidades conjuntamente con otros organismos y en acciones de colaboración para reducir la cantidad de fallecidos y de lesionados en nuestras vías. Hoy mencionaba al principio la doctora María Dolores sobre el problema de salud que es la seguridad vial. Entonces quería empezar brevemente diciendo sobre esto. ¿Por qué es la seguridad vial un problema de salud? Y está determinado por estos cuatro elementos. Uno es la vulnerabilidad que implica en determinados usuarios, principalmente, como también se mencionó, en peatones, en niños y niñas, en personas adultas mayores o en personas con alguna discapacidad. También por la trascendencia que tiene a nivel familiar, a nivel laboral y también en la vida económica de las personas, del impacto que un siniestro puede tener a nivel laboral, familiar y también en la vida económica es enorme. En tercer lugar, por la magnitud que tienen los siniestros viales hoy en día y desde ya hace mucho tiempo, y la doctora María Dolores mencionaba algunas de las cifras a nivel global y a nivel regional. Sin duda que es un gran desafío por el que tenemos que trabajar. Y por último, o sea, en cuarto lugar, por los costos que esto tiene para los países. Hay algunas estimaciones, que esto es a nivel general, pero que en los países de medianos ingresos esto puede llevar hasta el 4 o 5% del PBI. O sea, los costos asociados a los siniestros, sea por lo que mencionábamos de la vida económica, también, por supuesto, por los costos de salud que implica, los costos de rehabilitación en las personas que resultan con lesiones permanentes, por las medicaciones, por todos los gastos que también se generan luego en la seguridad social, a nivel laboral. Las estimaciones son que están alrededor del 4 o 5% del PBI, lo que significa muchísimo dinero para los países. Como también se dijo anteriormente, tuvimos el primer plan, la primera década de acción entre el 2011 y el 2021. Lo que vemos es que los resultados no fueron los esperados, necesitamos más esfuerzos. Entonces, por eso es que se lanzó
la segunda década de acción, y esta década de acción lo que tiene es un plan que nos indica una serie de cosas. Primero nos indica cuáles son las medidas que tenemos que promover, que implementar, que adoptar. También nos indica cómo aplicarlas, y acá sin duda que las leyes y las legislaciones juegan un rol fundamental. Podríamos decir que son el primer paso que nos habilita a la implementación y luego al control de esas intervenciones. Y por último, nos asigna roles específicos, a quién corresponde cada una de estas tareas. Y ahí, como decía Ignacio recién, somos múltiples los actores que estamos involucrados, y cada uno tiene su rol específico desde el gobierno. Nosotras, la sociedad civil, tenemos nuestro rol, también lo tienen los organismos internacionales de Naciones Unidas, como puede ser OPS. Esto al mismo tiempo lo que nos permite es vincular e integrar la seguridad vial a los objetivos de desarrollo sostenible por diferentes formas, como es salud, por la planificación urbana y del transporte, por las ciudades más sostenibles, que sean menos dependientes del automóvil y con mayor movilidad activa, también por cuestiones medioambientales, de emisiones, de contaminación del aire, donde el transporte sin duda tiene un rol que es fundamental. ¿Cómo estamos en la región? No quiero hoy presentar muchos datos, pero sin duda que esto es algo clave en la región, como pueden ver en este gráfico que es del reporte de OPS del 2019. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes varía enormemente, desde países como República Dominicana, que superan 30 fallecidos cada 100.000 habitantes, a países como Uruguay, Argentina, Chile, donde están más cercanos a una tasa de 15 fallecidos cada 100.000 habitantes. Pero sí me interesa destacar cómo han venido evolucionando esta tasa en los países del Mercosur, donde los pueden ver acá, donde contamos con datos. Estos datos van a poder ser actualizados en breve cuando OMS publique a fines de este año su nuevo reporte. Entonces vemos que algunos países, como puede ser Brasil y como puede ser Uruguay, han tenido reducciones en la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito, pero que sin embargo hay algunos otros países, como Paraguay, que han aumentado. Sabemos que todos los países han estado haciendo esfuerzos para que esto se revierta y para poder reducir, pero como les decía, necesitamos más esfuerzos y necesitamos más actores comprometidos y trabajando para que efectivamente las tasas de mortalidad se reduzcan en nuestra región y también en el mundo. Hoy la doctora también, María Dolores, mencionó esto y quiero destacarlo, sobre quiénes son o cuál es el rol que tienen o cuál es el tipo de usuario en los fallecidos en nuestra región. Este gráfico también es del informe de OPS del 2019, donde nos muestra de forma importante que los peatones son el 22% de las personas que fallecen por siniestros de tránsito. También lo son motociclistas, como decía Ignacio. ¿A qué voy con esto? Es que los usuarios más vulnerables son los que están sufriendo las consecuencias de los siniestros. ¿Cómo podemos bajar esto de un compromiso global o de acciones globales, como es el Plan Mundial, hacia acciones más concretas en los países? Para eso tenemos otra herramienta
que es los pilares de la seguridad vial, que los recuerdo brevemente, donde en esta imagen se ilustra el alcance de las actividades que son necesarias para lograr una reducción sostenible y sostenida en el tiempo de las personas fallecidas y lesionadas por siniestros de tránsito. Y con eso nos referimos a una infraestructura segura, a vehículos seguros, a la protección de los usuarios vulnerables como peatones, motociclistas y también ciclistas que recién les mencionaba, la gestión y el control, o sea, tener agencias y tener unidades reguladoras de seguridad vial en los países con fuertes competencias y con presupuestos asignados. Y por último, la respuesta post-siniestro, que es proteger a las familias de las víctimas de los siniestros de tránsito luego de que eso sucede. Para ir de estos compromisos mundiales a la acción concreta en los países, lo que estamos promoviendo concretamente desde las ONGs, desde la Alianza Global y desde todas las ONGs del mundo, son estas tres cosas que les menciono ahora. Son la implementación de intervenciones basadas en evidencia. Hoy la ventaja que tenemos en esta década respecto a la anterior es que tenemos mucha evidencia de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, utilicemos todo ese acumulado para implementar intervenciones que están basadas en evidencia. ¿Cuáles son estas intervenciones basadas en evidencia? La velocidad, la reducción de la velocidad está totalmente demostrado que es clave para evitar los siniestros, pero al mismo tiempo para reducir la gravedad del resultado en ese siniestro. Las facilidades peatonales, darle a los peatones que son usuarios vulnerables la infraestructura segura que necesitan para moverse en las ciudades y no resultar en una lesión o en un fallecimiento. El calmado de tráfico, que esto también está asociado a la seguridad, a la velocidad, pero no solamente, también implica infraestructura para que las ciudades sean más tranquilas. Y también legislaciones completas sobre la seguridad de los motociclistas, que es una de las hoy problemas más serios que tenemos en la región. Para esto necesitamos que los países, que los gobiernos y que las agencias y unidades reguladoras de seguridad vial tengan recursos concretos para estas intervenciones, que haya inversión, que tengamos inversión en estas intervenciones basadas en evidencia. Porque esto, que es lo tercero y lo principal, va a llevar a una reducción en la cantidad de las personas fallecidas y lesionadas por siniestros de tránsito. Este es uno de los ejemplos concretos que les mencionaba y que es hoy en día es clave y donde tenemos muchísima evidencia sobre la legislación. En el informe de OPS, en el último del 2019, seguramente haya tenido algún cambio este gráfico, muestra a nivel legislativo en la región cómo estamos en sobre, por ejemplo, la legislación de las velocidades en las ciudades, en las vías urbanas. Esta es una como les decía, de las intervenciones que tiene mayor acumulado de evidencia, porque la velocidad en la que circula el vehículo influye directamente en el riesgo de tener una colisión, pero también en la gravedad respecto a las lesiones de ese siniestro. Entonces, si vemos hoy en día esto, nos muestra que todavía tenemos muchos desafíos en la región para trabajar y para avanzar respecto a la reducción de la cantidad de personas fallecidas y lesionados de los siniestros. Por último, y con esto voy terminando, quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy de estar con ustedes integrantes del Parlasur y de OPS como organismo
de la región y de Naciones Unidas, para mencionar algunos ejemplos concretos que podríamos tener hoy para trabajar a nivel legislativo y de parlamentos en estos roles claves que tienen. Y aquí encuentro, y voy a mencionar tres, seguramente después Eduardo y Rosa van a mencionar algunos más. Encuentro que a nivel regional tenemos que avanzar o podemos avanzar hacia la protección de usuarios vulnerables, jerarquizando en nuestras legislaciones la protección de estos usuarios vulnerables, que son los peatones, los ciclistas, los usuarios del transporte público. Tenemos el ejemplo reciente de México, que así lo hizo y así lo estipuló. Creo que es un ejemplo que podemos seguir y que podemos proteger a estos usuarios, empezando por una legislación. En segundo lugar, como les decía y como les mostraba, la gestión de las velocidades en las ciudades y en los países. Legislar y tener una legislación sobre las velocidades máximas habilita después al trabajo con las ciudades en la implementación de esas velocidades y en el control de la velocidad, que es otro factor fundamental. Pero para eso precisamos primero contar con legislaciones que nos habiliten a trabajar con los actores locales. Y por último, también tenemos otro ejemplo concreto, que es la seguridad vehicular, que esto es fundamental. La región no ha podido avanzar aún. Tenemos el ejemplo de Colombia, que dio el primer paso para la adhesión a las normas internacionales, pero es el único país en la región que lo ha hecho. Y también tenemos en Uruguay el anteproyecto para el etiquetado de vehículos con las estrellas de Latin-NCAP, que entendemos que esto también precisa de legislación, de normativa. Son ejemplos que se pueden trabajar a nivel regional muy concretamente y en el corto plazo. Con estos tres ejemplos, que puede haber muchos más, lo que les invito y quedamos a total disposición para trabajar con la alianza, con las organizaciones que están trabajando en cada uno de los países de la región y del Mercosur para avanzar y que cuentan con nosotros para lo que sea de promover y reducir la cantidad de personas que hoy fallecen por un siniestro de tránsito. Muchas gracias. Obrigado, senhora Florência. Por favor, se queira apresentar os que estão... Os representantes de organizações não governamentais do Mercosul que trabalham em segurança viária. Pode apresentá-los, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy estoy acompañada de dos organizaciones que son miembros de la Alianza en la región. Una de ellas es de Brasil. Tenemos a Eduardo de la Fundación Vida Urgente en Porto Alegre, Brasil. Y tenemos a Rosa, que Rosa es representante de la Federación de Víctimas de Iberoamérica, de FICVI, donde promueven los derechos y trabajan por el post-siniestro y para defender los derechos de las víctimas y de sus familias. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos y esperamos recibir sus comentarios y su conocimiento de todo el trabajo que hacen en sus países y en sus ciudades. Gracias. Muito obrigado. Eu acho que de Porto Alegre, o Eduardo deve ser da Giza, né, da Borboleta. É isso, Eduardo? Estou vendo aí, estou fazendo um ok. Um abraço a todos e obrigado. Presidente... Vamos falar? Então, pode falar. Então, por favor, Eduardo. ¿Me escuchan? Sim. Buen día a todos. Es un placer y un honor representar a la Fundación Thiago de Moraes Gonzaga en esta tan importante reunión.
Me gustaría, en primer lugar, reconocer a los parlamentarios Mario Coleman y Carlos Gómez, a través de los cuales reconozco a todas las autoridades presentes hoy. De la misma forma, desde ahora les pido perdón por cualquier dificultad por la lengua. Lo intentaré contribuir en español, como se me solicitó, pero lo sé que es un riesgo. Entonces, que Se quiser falar em português, Eduardo, se quiser aclaramiento que sea necesario. se quer falar em português, fica tranquilo também. Não, de qualquer forma, deputado em especial, ao senhor, o deputado Heitor Chu, também, que são aqui do Rio Grande do Sul, a gente segue, como sempre, à disposição. Mas como foi solicitado para tentar colaborar com os demais colegas, vou tentar em espanhol qualquer coisa, estou à disposição também para esclarecer qualquer questão. Entonces, para empezar y garantizar que estemos en la misma página, creo que es importante que se destaque también por qué estoy acá. Y la fundación se creó cuando Regis Gonzaga y Gilda Gonzaga perdieron a su hijo en un siniestro vial. Y desde entonces, que todos los días, por los últimos 27 años, hemos trabajado para que ninguna familia tenga que pasar por lo que pasaron Gilda y Regis, y para que ningún joven se interrumpan también los sueños, como se pasó con Tiago. Hemos acompañado y contribuido de forma muy activa con el desarrollo de las leyes de seguridad vial en Brasil, puesto que, por ejemplo, en una de nuestras primeras acciones fue un petitorio para que se lanzara el Código Brasileño de Tráfico, creado en 1997. Por ejemplo, también en la regulación sobre alcohol que mencionó el doctor Ignacio, por ejemplo, estuvimos críticamente involucrados desde el proyecto de ley hasta la defensa en los tribunales cuando se atacó la ley. Pero tengo que decir también que acá en la Fundación creemos que el reto del tráfico seguro sea un reto de salud pública y de comportamiento. Por lo tanto, que muchos de nuestros esfuerzos tocan a movilizar y traer conciencia a la sociedad, así como a las autoridades, de la importancia de se tratar el tema de la seguridad vial con la atención que es necesaria. Entonces, que hablando de las leyes en Brasil, el Código brasileño es reconocido como completo, como desarrollado, pero como se nos lo prueban las cifras, no es lo suficiente. Los datos más recientes apuntan un crecimiento de la muerte para casi 33.000 muertos al año, ahora en 2021. Que es decir, cerca de 90 brasileños por año. 90 vidas, no se trata solo de un número frío, pero 90 vidas, 90 familias. En Brasil, la violencia vial es la principal causa externa de muerte de los niños y jóvenes de 0 a 14 años también. En Latinoamérica sabemos que muchos de los retos son comunes, como el caso del aumento de los siniestros con los motociclistas, y creo también que eventos como estos son claves para que encontremos soluciones comunes. Estamos seguros que tenemos como mejorar la política pública sobre todos los factores de riesgo, tanto en Brasil como en la región, pero me gustaría tratar algún punto un poco más específicos de Brasil ahora. En línea con los diseños globales de acción y con el Plan Mundial de Acción, Brasil lanzó, a través de un proyecto de ley también, el Plan para Reducción de Muertos y Heridos Graves en el Tráfico, el PENATRANS. El plan está en línea también con las mejores prácticas, pues que es basado en la visión cero y también en el sistema seguro. Todavía, para que en verdad se tengan consecuencias, muchas acciones tienen que aún se desarrollar. Unas de parte del Poder Ejecutivo, pero otras del Legislativo. Solo tener un plan no lo sirve de nada, no resulta en nada. Y ahí me gustaría destacar, además del PENATRANS, 3 puntos para añadir el debate, pero creo que hay muchos otros de que se tratar, pero hay algunas cosas específicas que se pueden servir de referencia quizá también a otros países. El primero es que hay centenas de proyectos en el Parlamento brasileño que tratan de cambios en el código, de todas las naturalezas, unos a favor de la seguridad vial, otros no tanto.
y es determinante que tanto la sociedad civil cuanto los parlamentarios estén atentos y vigilantes a estos avances. Importa notar también que el Parlamento brasileño fue determinante en la última reforma que se ha hecho en el Código. El resultado fue claramente mejor que la propuesta original, gracias a la acción de los parlamentarios y de la sociedad civil que los ayudó. En segundo lugar, me gustaría recordarlo que hay en varios niveles de parlamentarios de Brasil frentes parlamentarias específicas sobre la seguridad vial. Es decir, no solo comisiones formales de los parlamentos, sino frentes formadas voluntariamente por los parlamentarios para tratar de la seguridad vial, tanto en la Cámara Baja cuanto en el Senado Federal. Y aunque en Brasil el tema de las leyes de tráfico es un tratado en nivel federal, estas estructuras se replicaron en estados y municipalidad para desarrollar el diálogo sobre el tema y que es también de gran importancia. Y por último, también me gustaría apuntar un proyecto específico ahí para también tener como referencia del proyecto de ley 2789, ahora de 2023, que trata del reajuste de los límites de velocidad por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y la posibilidad también de se fiscalizar el cumplimiento de los límites por el control de velocidad por trecho y no solo la velocidad puntual. Y este proyecto está ahora en el Congreso y está en línea también con las mejores prácticas internacionales, así como está previsto en el PENAS 3. Eso es muy importante. Él es el resultado del esfuerzo de movilización de la sociedad civil y es de la mayor importancia, ¿no?, para que se salven vidas en nuestras vidas. Nosotros hemos lanzado un sitio web específico para aclarar sobre ese tema y estamos por detrás del desarrollo de este proyecto. No lo sé si es suficiente acá, claro, pero si se puede acceder por el QR code, o también podemos pasar el enlace para la comisión para que se pueda tener todas las informaciones necesarias. Entonces, esos son los principales puntos que me gustaría traer y como lo dije, nos quedamos a las órdenes para contribuir con el diálogo y muchas gracias. Obrigado, Eduardo. Vamos ouvir então a senhora Rosa Gagego. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, como representantes de las asociaciones de víctimas de siniestros viales en Iberoamérica, es muy importante la posibilidad de iniciar este diálogo, de mantener esta línea abierta o de generar esta línea abierta con los parlamentarios del Mercosur en particular, que son los involucrados en esta reunión, pero con los parlamentarios de toda Iberoamérica, porque es con ella con quienes nosotros trabajamos. Para hacer una breve reseña y presentarme, bueno, mi nombre es Rosa Gallego, yo soy coordinadora de proyectos de FICVI, que es la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial. Nosotros representamos a 10 países de la región con más de 15 organizaciones. La gran mayoría de estas organizaciones son creadas a partir de un siniestro vial, son creadas por familiares o víctimas de siniestros viales. Y simplemente para enmarcar el tema, los siniestros viales son hechos inesperados y violentos que sacuden a una familia y cambian radicalmente su vida para siempre. Normalmente tenemos como la visión de que los siniestros viales, lo grave es la muerte, que obviamente es el punto más visible y el punto más chocante de un siniestro vial, pero no debemos olvidar que 13 años de vida. Nosotros fuimos fundados en 2011 en Medellín, en Colombia, por iniciativa de varias organizaciones, sobre todo la promoción de la DGT de España, de la Fundación FIA, de la propia OPS y algunas organizaciones internacionales más que encontraron una oportunidad de que Latinoamérica también tuviera una voz para las víctimas, una voz fuerte, una voz que pudiera desde una posición crítica constructiva
colaborar con las mejoras y las reformas que eran necesarias en nuestros países para asegurar la mejora en la movilidad de las personas. Estamos de acuerdo en que no vamos a repasar todos los antecedentes que tenemos de los diseños de acción, de cuáles son los pilares básicos para trabajar, de cuáles son aquellas medidas urgentes y probadas no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional para disminuir o para amortiguar los resultados de los siniestros o las consecuencias de los siniestros, pero sí creemos que hay algunas cosas que son imprescindibles y en donde los parlamentos pueden colaborar y pueden ayudar en gran manera en estas acciones. Uno de ellos es el tema de qué es lo que ocurre una vez que ocurre el siniestro. El enfoque clásico ha sido trabajar en la prevención, tratar por todos los medios de que el siniestro no se dé. Pero si el siniestro se da, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, durante mucho tiempo, y OPS lo puede decir o atestiguar mejor que yo, no se consideró tan importante el tema del día después, entonces se tuvo que trabajar mucho para que la respuesta a la emergencia, para que las respuestas en los países una vez que ocurrió el siniestro se mejorara, porque está probado que hay condiciones de tiempo imprescindibles para concurrir y llegar al lugar del siniestro y cambiar lo que puede ser el resultado en la vida de una persona en función del tiempo de demora de la atención. Pero no nos quedamos solo ahí. Una vez que esa atención es proporcionada, que la víctima es trasladada a un centro de atención pública o un hospital o un sanatorio, ¿qué es lo que pasa con el después de esa atención? En muchos casos las personas tienen que pasar por procesos penales, procesos judiciales. En muchos casos las personas tienen que pasar por procesos de revictimización porque tienen que concurrir a muchas oficinas donde recibir asesoría de qué es lo que tienen que hacer, y ahí entra un tema que manejaba también Ignacio con respecto, por ejemplo, a las aseguradoras. Y es por esto que desde FICBI nosotros hace ya bastante tiempo estamos promoviendo la creación de unidades de atención integral a víctimas. ¿Qué son estas unidades? Y que no son algo teórico, sino que es algo práctico. De hecho, en Argentina funcionan. Funciona la Red Federal de Atención a Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito. Funciona en diferentes formatos en otros países de la región, como pueden ser Costa Rica, como puede ser Chile, como puede ser el propio Uruguay, que tiene dentro de la Fiscalía de Tránsito una oficina de atención a víctimas. Y es de alguna manera el brindarle la orientación centralizada a aquellas personas que pasan por una situación de violencia vial, como lo definimos nosotros, y que necesitan una asesoría de cómo proceder. Esto tiene que ver no solamente con la asesoría jurídica, que si bien es fundamental para las personas involucradas en estos temas, sino también en la atención psicológica. Hoy tanto se habla de salud mental, y la salud mental tiene mucho que ver en muchos casos en cómo se han procesado o cómo se han tratado esos hechos traumáticos una vez que ocurrieron. El manejo del duelo y el manejo del duelo adecuadamente es lo que de alguna manera puede garantizar o colaborar en que la salud mental de las personas sea mejor, que las personas logren reinsertarse socialmente y puedan continuar una vida dentro de los parámetros que definimos como normales para poder contribuir a su país y a su sociedad y seguir siendo personas valiosas para sus comunidades. Esto también tiene que ver con la asistencia desde el punto de vista de esta propia reinserción. ¿Cómo hacemos que estas personas puedan volver a trabajar, puedan volver a estudiar, puedan volver a tener una vida plena o una vida como la imaginaron? Y aquí me refiero a las víctimas sobrevivientes, muchas de ellas que tienen que movilizarse en sillas de ruedas o quedan con algún tipo de discapacidad o secuela, y en muchísimos casos en nuestra América Latina no estamos preparados a nivel de ciudades y a nivel de infraestructura para atender esas necesidades. También es importante el pensar en cómo desde los parlamentos podemos contribuir a que los códigos penales mejoren
y contemplen algo que para nosotros es fundamental, que es la categorización de las inconductas viales como delitos viales. O sea, elevar la categoría y elevar el rango de lo que supone un incumplimiento, una norma vial, a la categorización de delito vial. ¿Por qué? Porque solo a través de una justicia justa, valga la redundancia, es que podremos construir ciudadanía, podremos construir educación para las personas de la sociedad y para que los delitos viales no queden impunes, para que una persona que mata al volante por conducir bajo los efectos del alcohol o por una imprudencia cualquiera, cumpla una pena sustitutiva que puede ser de tareas comunitarias o una pena que puede ser en muchos de nuestros países escarcelable y seguir su vida cuando hay otra persona que la ha perdido. Eso para nosotros es muy importante y creemos que en esto los parlamentos tienen un rol muy relevante, de la misma manera que lo tienen en la creación o en la promoción de la creación de una figura que es importantísima en este proceso, que es la del fiscal especializado en tránsito. Muchos de nuestros países, cuando llegan los casos de siniestros viales, para decirlo en un lenguaje muy común, la carpeta va al final del folio porque es un siniestro vial, porque no es de la relevancia, no es de la categorización que podría ser otro tipo de delito, y muchas veces eso ocurre porque las personas que tienen que atender este tipo de situaciones no tienen la preparación necesaria o no existe la figura especializada de alguien que se pueda ocupar de los delitos de tránsito, de los siniestros, perdón, o de los siniestros viales. Y es por este motivo que nosotros promovemos también la creación de las fiscalías especializadas en tránsito para que tengamos dentro de nuestros procesos judiciales y dentro de nuestros poderes judiciales personas capacitadas y especializadas en la temática que puedan atender adecuadamente a las víctimas, que puedan darle curso pronto a esos siniestros, a esas causas que entran en el Poder Judicial. En algunos casos, en muchos de nuestros países tenemos ejemplos de causas que han prescripto porque pasaron los años y no se han tratado. Y esas familias que no obtienen justicia, que no obtienen de alguna manera compensación desde el punto de vista de la ley, son personas que no terminan de cerrar un ciclo, no terminan de poder completar un hecho nuevamente traumático e inesperado que ocurrió en sus vidas y que lo necesitan para poder continuar y para poder ser miembros valiosos y que contribuyan al crecimiento de sus comunidades. Y finalmente, para cerrar, me importaría resaltar la importancia que tiene de todos estos temas que se mencionaron, por ejemplo, lo que hablaba Florencia de la adecuación de las velocidades, el priorizar a los usuarios vulnerables de las vías, el tema de el etiquetado obligatorio de los vehículos, el tema que mencionaba Eduardo también, con la adecuación de las velocidades por tramos y no solamente a partir de ahora la velocidad máxima es 70 kilómetros por hora o 75 o lo que fuera en esta vía, es algo que es fundamental para que eso ocurra y es el control y la fiscalización. Sin control y sin fiscalización, todo lo que nosotros hagamos en materia de tratar de prevenir siniestros viales no funciona. Y lo mismo ocurre una vez que se dio el siniestro vial. Si nosotros no hacemos un control y una fiscalización exhaustiva de cómo estamos asistiendo a esas víctimas o a esas familiares, cómo las ayudamos a continuar con el proceso que deben llevar adelante y cómo evitamos su revictimización, mal vamos a poder cumplir todo esto que nos proponemos. La Carta de Derechos de las Víctimas, que se emitió en 2012 para Iberoamérica, hoy en día en muchos de nuestros países es letra muerta. Es un documento que describe claramente cuáles son los derechos que tienen las víctimas en el sentido amplio de la palabra e incluye a las víctimas de siniestros viales y sin embargo muchos países lo desconocen y no lo aplican. Entonces, creemos que esta posibilidad de trabajar en forma conjunta, de poder hacer oír la voz
En este caso somos 3 representantes que estamos aquí, pero hay muchísimas organizaciones que trabajan en los países, muchas en forma silenciosa, muchas en forma con muy pocos recursos, con muy poco apoyo, con muy poco conocimiento o reconocimiento de parte de la institución pública, porque no existen estos mecanismos de coordinación, pero que creemos que son muy, pero muy valiosas y pueden apoyar muchísimo la labor que desde los parlamentos se hace para mejorar la seguridad vial. Así que desde nuestro lugar agradecemos la posibilidad de la participación, de haber podido expresar nuestra visión del tema y estamos más que dispuestos a contribuir y a colaborar en todo aquello que podamos hacer para mejorar la movilidad de nuestras comunidades y asegurarnos que cada día se pierdan menos vidas en las carreteras inútilmente. Gracias. Obrigado, senhora Rosa Cageco. E agora conosco já se encontra o parlamentário Mário Coleman, presidente do Parlasul, e consulto, presidente, se quiera hablar ahora. Buenos días para todos. La verdad los felicito. Felicito también a la mesa por esta organización de este webinario. Realmente para el Mercosur es sumamente importante el trabajo que realizan ustedes. Lo digo como parlamentario también en el Uruguay, es uno de los temas que estamos tratando a diario, es uno de los temas que está en el debate hoy en la agenda política, pero creo que todos aquellos que vivimos en sociedad son temas que realmente nos afectan a todos y nos afectan todos los días. Yo me habían escrito unas palabras sobre la importancia de concertar acciones, la importancia de intercambiar, de generar propuestas, de la necesidad, y que este tema nos interpela a todos y que no tenemos que escatimar en esfuerzos para cambiar, sobre todo para salvar vidas. Y salvar vidas no es solo hablar de muerte, sino también se pierde la vida destruyendo una familia. Y es así, y uno lo ve a diario. Estos son de los temas que más me pegan a mí. Yo cuando tenía 15 años perdí a mi mejor amigo en un accidente de tránsito. Y todos los días no dejo de pensar en eso cada vez que emprendo un viaje. Yo soy del interior, vivo a 250 kilómetros de aquí. Nací en un pueblito chiquito que se llama Conchillas, pero ahora vivo en el medio del campo, en Ombúes de la Valle, que también es un pago rural, y cada vez que tengo que venir semanalmente a Montevideo, emprendo rutas. Y veo de todas, de todo tipo de rutas, veo de todo tipo de vehículos, veo de todo tipo de infracciones, y también las hago, y también hay que hacerse cargo de la responsabilidad que uno tiene en todo esto. Nos ha pasado las cosas peores y a veces no hemos aprendido. Y a veces no tomamos conciencia ni dimensión de lo que uno puede vivir o causar, en definitiva. Y yo creo que esto es peor que las pandemias. Es peor que las enfermedades, porque a veces las enfermedades, el diagnóstico te impacta, pero es un proceso. Esto no, esto te cambia la vida en un pestañear. En una mañana te levantás y te puede faltar un hermano, te puede faltar un hijo, te puede faltar un padre y un amigo, como me pasó a mí. Entonces, yo creo que este trabajo que ustedes hacen es sumamente importante, no solo para el Uruguay, donde yo formo parte, sino para todo el Mercosur. Y no quedarnos solamente que el Mercosur, el tema son las chapas, las matrículas de los autos. Eso no es nada, simplemente un tema administrativo. Entonces, creo que todo lo que podamos hacer, este presidente hoy, pero parlamentario de este Mercosur, está a disposición para todo lo que ustedes quieran emprender, quieran llevar adelante. Me parece que nada es suficiente. Así que simplemente mi mensaje es de apoyo, de agradecimiento, y que tengan en mí, y creo que en todos los parlamentarios que integran esta comisión, pero que integran también este Parlamento, solo las manos para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que felicitaciones y sobre todo muchas gracias. Obrigado, presidente.
Parlamentário Mário Coleman. Consulto se os parlamentários acaso se queira falar. Deputado Heitor Chu. Colega deputado Carlos Gomes, presidente do Parlasul, Mário Coleman, colegas deputados e deputadas. Eu quero ser muito rápido, mas fazer um registro aqui, porque às vezes a gente não se dá muito conta das coisas que acontecem na nossa volta. E ouvindo todos esses relatos dos painelistas, inclusive lá do estado do Rio Grande do Sul, do Eduardo, que falou do filho do Regis, a gente passa um filme na cabeça, presidente, como o senhor disse. Eu me lembro como se fosse hoje, ouvindo os comentários de todos. Certo dia eu recebi um sobrinho meu que tinha um sonho de fazer um curso na Alemanha. E ele foi. Foi uma alegria para a família. Nunca na história um jovem de 20 anos teve a oportunidade de fazer um intercâmbio de 2 anos no velho mundo. Mas assim como foi a alegria dele ir, certo dia tive que dar a notícia de que ele, num acidente de trânsito, perdeu a vida. Então, acho que é um assunto realmente que nos move, nos comove e que nós precisamos estar muito atentos, apropriando as legislações, mas, ao mesmo tempo, também trabalhando na questão da prevenção. Acho que é importantíssimo a gente fazer aquilo que a comissão quer fazer aqui, deputado Carlos Gomes, mostrar a realidade. As estradas são perigosas, os carros são cada vez mais potentes, e às vezes mais potentes do que as rodovias alcançam ou suportam. E, portanto, eu concluo agradecendo essa oportunidade de dizer que gostei muito dessa discussão. Eu acho que é um tema, a exemplo de outros, que o Parlasul precisa efetivamente abraçar e tirar os encaminhamentos para que nós possamos parar de ter notícias ruins e perder vidas, em especial de pessoas jovens, nas estradas, nas rodovias e nas ruas das nossas cidades. Muito obrigado. Obrigado, deputado Heitor Chu. Parlamentario Nicoletti. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. Un gusto, presidente, que nos acompañe. Yo no quería dejar de adherirme con entusiasmo a esta actividad porque Argentina, como vimos recién en los informes, es un problema grave la consecuencia de los accidentes de tránsito. Yo soy de una provincia argentina del centro del país, en La Pampa. Nosotros en nuestra legislación provincial instituimos el alcohol cero con un gran debate en la sociedad. Como sabrán, Argentina tiene una fuerte presencia en la producción de vinos y bueno, es un tema porque está completamente instituido en nuestra cultura. Sin embargo, hace muy poco de esto, pero creo que es una batalla que se va a ir ganando. Y lo que decían quienes informaron, la verdad es muy interesante focalizar un poco en quiénes son los mayores perdedores en esta guerra y naturalmente son las personas de mediana ingresos y de muchos menores ingresos, especialmente los motociclistas, que estos últimos tiempos, con la incorporación de las aplicaciones, de las mensajerías y de todos los repartos que se ha ganado el trabajo de mucha gente, pero al mismo tiempo con una gran exposición física, hace que sean quienes más están sometidos a los accidentes, de manera que todo lo que podamos hacer va a ser realmente un aporte sincero a la vida, como decía el presidente. Así que mis felicitaciones. Obrigado, deputado Nicoletti. Senhor presidente parlamentário Mário Coleman, deste webinar
culminou em uma proposta de recomendação, e eu gostaria que o presidente da nossa comissão, o presidente da Comissão de Desenvolvimento, Odair Cunha, fizesse uma leitura para todos. Antes, porém, eu gostaria também, quem representamos, por vezes passamos pelas rutas e rodovias e enxergamos muitas pessoas acidentadas, mortas, e que, de fato, é uma recomendação do Parlasul para reforçar os compromissos enquanto Estado-membros para a redução de mortes. Eu penso que é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos os debatedores, agradecer de todo o coração, e passo a palavra para o nosso presidente Odair, que proceda com a leitura e possa concluir a nossa reunião. Cumprimentando o nosso presidente Mário Coma e todos os parlamentares aqui presentes, deputado Carlos Gomes, agradecer aqui a sua palavra. Todos os expositores, a proposta de recomendação para intensificar a cooperação regional com o objetivo de atingir a meta 3.6 do ODS, reduzir morte e traumas causados por acidentes de trânsito. Considerando que as lesões causadas pelo trânsito constituem um grande problema de saúde pública no mundo, de acordo com as estimativas recentes da carga global da doença, 1,2 milhões de pessoas morreram em 2019. Por outro lado, o número de pessoas que sofrem lesões não fatais poderá aumentar para mais de 50 milhões de pessoas. Para muitos delas, as lesões resultam em algum tipo de dano permanente e incapacidade. As estimativas indicam que durante 2019, mais de 72,9 milhões de anos de vida saudável foram perdidos devido a esta causa em todo o mundo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, na região das Américas, mais de 158 mil pessoas morreram em 2019 e 8,9 milhões de anos de vida saudável foram perdidos em decorrência de acidentes de trânsito. Isto equivale a 13% das mortes e 12% dos anos de vida saudável perdidos em todo o mundo. Neste contexto, senhor presidente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, apresenta essa proposta como uma série de medidas para intensificar o cumprimento da meta 3.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o qual busca reduzir mortes e traumas causados por acidente de trânsito. É isso que nós queremos, presidente, submeter no momento adequado ao plenário do Parlasul, pois entendemos que nós estamos na década para transformar o trânsito mundial num trânsito mais seguro, e a nossa participação enquanto Parlasul é muito importante. Muito obrigado. Com isso, nós declaramos encerrado o nosso webinário. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Record